El mercado no se levanta cada mañana pensando en arruinarte. No sabe quién eres. No sabe cuánto necesitas ganar esta semana. No sabe si vienes de una racha negativa o si ayer tuviste tu mejor día del mes. El mercado simplemente se mueve. Lo que convierte ese movimiento en problema suele ser otra cosa. Sin embargo, es mucho más cómodo pensar que el enemigo está afuera, que la manipulación es la causa, que la volatilidad inesperada fue injusta, que el contexto cambió justo después de que entraste. Esa narrativa alivia por unos minutos, te permite proteger tu imagen interna, pero no corrige nada. Si observas con honestidad tus últimas operaciones conflictivas, notabas un patrón menos épico y más íntimo. No fue el mercado el que aumentó tu tamaño sin justificación. No fue el mercado el que movió tu stop antes de tiempo. No fue el mercado el que te hizo entrar tarde por miedo a quedarte fuera. Esas decisiones nacieron en otro lugar. Hay una diferencia silenciosa entre lo que ocurre en el gráfico y lo que ocurre en tu comportamiento frente al gráfico. El primero es información. El segundo es interpretación. Y ahí empieza casi todo. Muchas veces el deterioro no empieza con una gran pérdida, sino con una pequeña concesión. Una regla que decides flexibilizar solo esta vez. Una entrada que tomas porque se parece a tu patrón, aunque no lo sea del todo. Un cierre anticipado para evitar sentir incomodidad. Son movimientos sutiles, no dramáticos, pero acumulativos. En otro video del canal, La verdad incómoda de ganar en trading, hablábamos de cómo la estabilidad puede sentirse plana. Aquí ocurre algo parecido, pero desde otro ángulo. Cuando el resultado no acompaña, la mente necesita una explicación que preserve identidad. Y culpar al mercado es la más inmediata. El problema es que esa explicación bloquea el único espacio donde sí tienes margen real de acción: tu conducta. Si cada reproceso lo interpretas como una agresión externa, tu energía se orienta a buscar mejores indicadores, mejores filtros, mejores horarios. Ajustas lo técnico mientras lo conductual permanece intacto. Y entonces repites el ciclo con herramientas nuevas, pero con las mismas reacciones. No es raro ver traders que cambian de sistema 5 veces en un año. Lo que casi nunca cambian es su forma de responder a la incertidumbre. Siguen entrando con prisa cuando el precio acelera. Siguen dudando cuando el contexto exige ejecución. Siguen interviniendo cuando la posición necesita espacio. El mercado rota, el comportamiento no. Hay un punto específico donde este desplazamiento de culpa se vuelve evidente. Sucede cuando revisas tu historial con datos objetivos. Descubres que muchas de tus pérdidas no provienen de señales erróneas, sino de desviaciones respecto a tu propio plan. Stops movidos, toma de ganancias prematura, operaciones fuera de horario, sobreexposición después de una racha positiva. Eso no lo genera el mercado, lo genera la dificultad de sostener coherencia bajo presión. Y la presión no siempre es negativa, a veces viene después de ganar. Te sientes en ritmo y decides aumentar frecuencia. Te sientes más confiado y reduces el criterio de selección. Lo que empezó como buen desempeño termina transformándose en exceso, no porque el mercado cambió, sino porque tu relación con el resultado cambió. Aceptar esto incomoda, porque implica reconocer que el principal factor de variabilidad en tu curva no es la estructura externa, sino tu estructura interna. Pero esa incomodidad es fértil, te devuelve control. Cuando asumes que tu comportamiento es el punto crítico, dejas de obsesionarte con anticipar cada giro del precio y empiezas a observar tus propias reacciones. Te preguntas no solo si la entrada tenía sentido, sino si tu estado mental era el adecuado para ejecutarla. No solo si el patrón estaba ahí, sino si tú estabas alineado con tus condiciones. Eso cambia el foco del análisis. Dejas de buscar un mercado perfecto y empiezas a construir un marco personal más estable,
un marco donde la regla no es una sugerencia elegante, sino un límite real, donde el tamaño de posición no depende de cómo te sientes, sino de un cálculo definido, donde cerrar la plataforma también forma parte del plan. En ese punto se vuelve evidente algo simple. El mercado puede ofrecer escenarios complejos, pero no te obliga a reaccionar de manera impulsiva. La impulsividad es opcional, la sobreoperación es opcional, la intervención constante es opcional. Difícil de contener, sí, pero opcional. La responsabilidad no es una carga moral, es una herramienta operativa. Cuando revisas una jornada negativa desde ese lugar, la conversación interna cambia. En vez de preguntarte por qué el mercado fue injusto, te preguntas en qué momento dejaste de seguir tu propio marco. Y esa pregunta, aunque confronta, abre margen de mejora concreto. No necesitas controlar cada vela, necesitas reducir la distancia entre lo que sabes que deberías hacer y lo que efectivamente haces. Eso implica entrenar comportamientos específicos, respetar un no trade como si fuera una operación bien ejecutada, mantener el riesgo constante incluso cuando sientes impulso de acelerarlo, aceptar que cerrar la semana en break-even puede ser coherente, aunque no sea emocionante. Poco a poco el discurso cambia. Ya no hablas de lo que el mercado me hizo, empiezas a hablar de lo que yo decidí hacer en ese contexto, y esa diferencia semántica modifica tu postura mental. No elimina la incertidumbre, no elimina las rachas negativas, pero elimina la sensación de indefensión. Cuando comprendes que el mercado no arruina tu trading, sino que tu comportamiento puede hacerlo, el foco deja de estar en buscar escenarios ideales y pasa a fortalecer estructura interna. Eso no es tan visible como un indicador nuevo, no es tan atractivo como una estrategia sofisticada, pero es lo que sostiene todo lo demás. La madurez operativa no consiste en predecir mejor, consiste en reaccionar mejor. Y reaccionar mejor implica asumir que el único elemento que puedes estabilizar eres tú. Si esta idea te resulta incómoda, probablemente estés cerca de un punto de crecimiento real, no porque hayas encontrado una fórmula distinta, sino porque estás desplazando la atención hacia el único lugar donde sí puedes intervenir con consistencia. Si quieres seguir profundizando en esta línea de trabajo interno y estructura operativa, puedes suscribirte y explorar otros videos del canal. Aquí seguimos afinando ese proceso con calma, paso a paso, sin buscar culpables externos y sin añadir ruido innecesario.